Bueno, el día de hoy voy a compartir un pequeño mensaje que le puse como título Renovando nuestros pensamientos. Y para comenzar, quería que leamos un versículo que está ubicado en Romanos 12:2, que dice lo siguiente: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quería comenzar, antes de ahondar un poco más en este versículo y en todo el mensaje, comentando un poco sobre cómo el Señor me habló esta palabra. Y básicamente yo a veces sufro un poco a veces de ansiedad. Y la semana pasada estuve así, estuve un poco ansiosa y llegó al punto que en verdad me sentía muy mal. Llegué el viernes totalmente ansiosa, totalmente mal y había permitido que mi mente se llenara de pensamientos que no están alineados con la palabra de Dios. Había permitido y esto me había llevado a sentirme, como ya mencioné, ansiosa, atemorizada, estresada y simplemente sin capacidad de poder ver más allá de lo que estaba sintiendo. Y bueno, el Señor fue muy bueno y en verdad el Señor siempre hace esto en mis casos y supongo que con cada quien es diferente, que justo el fin de semana, todo mi fin de semana estuvo lleno de cosas del Señor. El viernes tuve una reunión de mi iglesia, el sábado fui a servir, fuimos a Guaral, el domingo también tuve que servir y así es como el Señor permitió que mi mente cambiara de un lugar totalmente negativo a una mente renovada en Él. Entonces pensaba cómo muchas veces permitimos que todos estos pensamientos tomen posesión de nosotros. Y sabemos que el enemigo muchas veces susurra estas cosas a nuestro oído. Y sabemos que el enemigo, como dice en Juan 10:10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y, y así, a veces, la fuente de nuestros malos pensamientos puede ser que el enemigo trató de implantarlos en nuestra mente, o quizá que nosotros mismos lo hemos plantado, o quizá alguien más nos dijo algo y no podemos parar de meditar en eso. Pero la realidad es que el Señor no quiere que vivamos así. El Señor quiere que vivamos el Señor quiere transformarnos, como leímos en el primer versículo. Y como leímos, vuelvo a recalcar, en este versículo, es solo y únicamente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y de esa forma el Señor va a poder completamente generar esa transformación y por último, hacer que podamos comprobar su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Entonces, por un lado, tenemos a nuestra mente. Y en Jeremías 17, 9, 10, el Señor nos revela algo muy interesante sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón y sobre nuestra naturaleza humana. Y en este versículo dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego dice que solo el Señor lo conocerá. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, que el Señor es el único que conoce realmente la naturaleza de nuestra mente y de nuestro corazón, que es perverso y engañoso. Es decir, que muchas veces nosotros mismos con nuestros pensamientos podemos engañarnos, podemos confundirnos y podemos terminar completamente desalineados de la mente que tiene el Señor. Pero así como nosotros tenemos una mente corrompida, el Señor tiene una mente totalmente diferente y eso lo podemos encontrar en Isaías 55 del 8 al 9. El Señor dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Además, en el Salmo 139:17, David revela también algo muy hermoso sobre el Señor. Revela cómo son los pensamientos del Señor hacia nosotros. Y David le decía esto al Señor: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Entonces, acá podemos ver una comparación muy, muy radical, ¿no? Nuestra mente es perversa e engañosa, pero la mente del Señor es totalmente diferente. Sabemos que, como acá decía David, los pensamientos que él tiene hacia nosotros son preciosos y son tantos que no se pueden ni siquiera contar. Entonces, podemos concluir algo. La única manera en la que nuestra mente va a poder ser renovada es por medio de la palabra de Dios, es por medio de reemplazar nuestros pensamientos con los pensamientos preciosos de Dios. Y también constantemente recordando a nuestra mente y a nuestro espíritu quién es Él.
es reemplazando estas mentiras que a veces creemos con la verdad de quién es el Señor. ¿Y por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios es poderosa. En Hebreos 4:12, de 12 al 13, que es un versículo muy famoso que probablemente todos conocemos, se habla un poco sobre lo fuerte y lo poderosa que es la palabra de Dios para nosotros. Y dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Entonces podemos ver que literalmente al estar expuestos en con la palabra de Dios, su palabra va a ser tan fuerte para nosotros que va a poder discernir todos esos pensamientos que tenemos que no están alineados con Él. Y también va a poder hacernos ver las intenciones de nuestro corazón. Porque a veces nuestros pensamientos pueden ser destructivos, pero a veces también pueden ser pecaminosos. Pero la realidad es que más allá de cuál sean estos pensamientos, cuál sea la naturaleza de estos pensamientos que no están alineados con Dios, la solución siempre es la misma. Es acercarnos a la palabra de Dios para que estos pensamientos puedan ser reemplazados. El Salmo 1 nos habla un poco sobre, nos relata como una pequeña historia sobre un hombre. Y bueno, voy a leer un poco este salmo que dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces podemos ver que en este salmo se habla un poco de este varón, que bueno, en verdad podría ser cualquier mujer, hombre, que bueno, o sea, habla sobre algunas cosas que este varón no hace, pero lo que sí hace es que dice que en la ley de Jehová está su delicia, es decir, que él ama la palabra de Dios y no solo la ama, sino que en su ley medita de día y de noche. Y está investigando un poco sobre qué significa la palabra medita y algunas de las definiciones que puede encontrar es una reflexión profunda, es dirigir voluntariamente los pensamientos hacia una idea o estudiar detenidamente algo en particular. Y es hermoso porque este salmo nos habla sobre que este varón es bienaventurado, es decir, es muy feliz. ¿Y por qué es muy feliz? Porque su mente está constantemente en la palabra de Dios. En su ley medita de día y de noche, es decir, todo el tiempo, todo lo que radica su día es meditando en la palabra de Dios. Y por ende que este hombre es bienaventurado, muy feliz. Además, bueno, una diferencia que podemos encontrar, muchas veces relacionamos la meditación con esta práctica budista, pero la práctica budista nos dice que tenemos que limpiar nuestra mente de todo pensamiento, pero la verdadera manera de meditar conforme a la palabra de Dios es todo lo contrario, no es vaciar la mente, sino por el contrario, llenarla de la verdad de Dios. Y un ejemplo muy claro, un personaje en la Biblia que vivía esta práctica constantemente, que constantemente renovaba sus pensamientos conforme a la voluntad de Dios, es David. Y lo podemos ver en los salmos. Y yo, bueno, escogí un salmo en particular, que es el Salmo 59, que básicamente es un salmo en el que David está pidiendo ser librado de los enemigos. Y sabemos que David siempre vivía en esta vida tan agitada en la que era perseguido por enemigos, constantemente querían matarlo, querían hacerle daño. Entonces él escribía, le hablaba al Señor y a la vez escribía los salmos. Y hay un patrón que se ve bastante en los salmos. Es que primero David se dirige al Señor en plegaria. O sea, literalmente este salmo se llama así, oración pidiendo ser librado de los enemigos. Entonces le empieza a decir al Señor todos sus problemas y se nota que David está sumamente estresado, ¿no? Porque genuinamente está siendo perseguido y probablemente va a morir, está estresado, está ansioso y le dice y le pide al Señor, ¿no? Despierta para venir a mi encuentro. O le dice, despierta para castigar a todas las naciones, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Entonces, él primero presenta todas sus peticiones delante de Dios, pero él hace algo muy importante en medio de todas sus peticiones. Es que él mismo afirma y se recuerda a sí mismo quién es el Señor. De esa forma, cada vez se pone más fuerte en el Señor. Podemos ver durante este salmo cómo él le dice, cómo mientras que él le pide al Señor, luego afirma cosas como, mas tú Jehová te reirás de ellos. O luego dice, porque Dios es mi defensa, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Más adelante dice, oh Jehová, escudo nuestro.
Y también dice, sépase que Dios gobierna en Jacob. Durante todo el salmo, al comienzo él empieza pidiéndole cosas al Señor, pero luego empieza a recordarse a sí mismo quién es el Señor, a recordarse que más allá de sus problemas tenía un Dios que era su escudo, que era misericordioso, que iba a ser su defensor. Y es increíble porque al final de este salmo, así como muchos otros, podemos ver un David totalmente diferente que el comienzo. David termina con una mente completamente renovada y al final alaba al Señor, se olvida de todos sus problemas y solo alaba al Señor, porque al final dice, pero yo cantaré tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía te cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces podemos ver cómo el recordarse a sí mismo quién era el Señor y cambiar esos pensamientos de mentira con la verdad de quién era el Señor en su vida, pudo hacer que él sea prácticamente casi que una nueva criatura con una mente completamente alineada a la realidad de quién es el Señor. Para terminar, podemos ver que la neurociencia acompaña todas estas afirmaciones. Es increíble porque sabemos que obviamente el Señor nos ha creado y por ende cada parte de nuestro cuerpo y cada parte ha sido perfectamente diseñada por Él. Y bueno, podemos ver que la neurociencia nos enseña que los pensamientos repetidos fortalecen las conexiones neuronales. Es decir, que el cerebro se vuelve más eficiente en aquello que practica. Y básicamente esto en palabras simples significa que, por ejemplo, si es que uno piensa constantemente en el miedo se vuelve más fácil de acceder la siguiente vez. O si uno constantemente piensa en la gratitud se vuelve más fácil de acceder la siguiente vez. Entonces, podemos ver que no es por nada que el Señor nos dice bueno, la verdad que no tengo apuntado cuál es el proverbio, pero conocemos ese proverbio que habla sobre que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y cuando habla de nuestro corazón se refiere a nuestra mente, que por sobre toda cosa guardada guardemos nuestra mente. Además, en Filipenses 4:8 el Señor nos guía y nos dice no solo que guardemos nuestro corazón, sino nos dice cómo guardarlo. Entonces, lo que dice en este versículo es, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor una vez más nos motiva y nos enseña en qué debemos a qué debemos llevar nuestra mente. Y sabemos que todo esto al final es Jesús. Él es todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Es decir, que tenemos que alinear nuestra mente con la verdad de quién es el Señor para que podamos vivir en esa libertad que Él quiere que vivamos. Y por último, quería mencionar uno de mis versículos favoritos, que está en Isaías 26:3, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos afirma que el Señor va a guardar en completa paz a aquel que se llena de Él, aquel quien medita en su palabra y, y quien no quiere vivir en esa perfecta paz que el Señor nos da. Entonces creo que el día de hoy el Señor me habló esto a mí durante la semana pasada que estuve sintiéndome bastante mal y me hizo acordarme de esto, de lo importante que es aprender a pedirle a que desechemos todos esos pensamientos que no están alineados con la verdad de quién es Él y aprender a llenar nuestra mente con Él para poder vivir completamente alineados con su presencia y con su voluntad para nuestras vidas. Y bueno, eso es todo, hermanos. Bendiciones. Creo que tengo que terminar orando. Si no, ya. Em, Señor, gracias por este día, gracias por permitirnos reunirnos para conocer un poco más de ti y para conocer más de lo que quieres para nuestras vidas. Gracias por enseñarnos, gracias por permitirnos ser llenos de tu palabra para que podamos ser completamente renovados y transformados. Te pido, Señor, que nos puedas ayudar a cada vez buscarte más y de esa forma poder vivir totalmente alineados con la verdad de quién eres y poder experimentar esa paz y ese gozo que viene de conocerte y de tenerte en nuestros pensamientos. También te quiero pedir especialmente por todas las vidas, todos los hermanos enfermos del grupo de oración. Te pido que puedas ayudarlos, Señor, en cada una de sus dificultades. Te pido que sobre todo te puedan conocer y que
tú los puedas, puedas renovar sus fuerzas y darles paz. Te pido por el resto de la reunión, en el nombre de Jesús. Amén.